Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a detenernos en un texto particularmente interesante por varias razones, creo yo. Se trata del epitafio de Claudia, es decir, es una inscripción funeraria de un sepulcro, ¿sí? Que está contenida en, en un conjunto, digamos, en un volumen, mejor dicho, que reúne un conjunto de inscripciones de la antigüedad latina. Es este que figura ahí debajo, este corpus inscriptionum latinarum, ¿sí? Este corpus en el sentido de conjunto de textos de inscripciones latinas. Es el SIL, se lo conoce con la sigla SIL. Este texto que vamos a trabajar ahora está incluido en uno de los 17 volúmenes que conforman el SIL. Es un texto que fue hallado en Roma y está datado en el año 135 a.C., es decir, en la época de los Gracos. Y digo, es un texto particularmente interesante para ver con ustedes por varias razones. En primer lugar, se trata del primer y único texto que en esta cursada tan particular de Latín 1 vamos a ver en su estado original. Quiero decir, no es ni un texto de laboratorio, quiero decir, un texto armado o preparado a los fines didácticos o del andamiaje del aprendizaje de la lengua, ni es un texto adulterado o modificado de las fuentes, me refiero. Es un texto tal cual está conservado, ¿sí? Tal cual se conserva la inscripción, tal cual está transcripto acá a continuación. Y eso es la primera razón que me parece que lo hace particularmente interesante. En segundo lugar, puesto que se trata digamos, de un texto del siglo II a.C., estamos en un momento en el que, si ustedes recuerdan lo que trabajamos al comienzo del año a propósito de las distintas etapas o los distintos estadios de evolución de la lengua latina, estamos en un momento preclásico. ¿Sí? No es el siglo I donde la lengua está estandarizada de acuerdo con cierta norma, y eso hace que haya en este texto algunas particularidades, sobre todo de carácter o de índole morfológica, que tiene que ver con lo que se llaman arcaísmos, ¿sí? Los arcaísmos son formas de la palabra, ¿sí? Aspectos o características morfológicas que corresponden a un estado previo o a un estadio previo al latín clásico, al latín de César, de Cicerón, de Salustio, aunque en Salustio aparece algún otro arcaísmo, pero es un rasgo de estilo, digamos. Esa es otra razón, es decir, este texto también es interesante porque tiene algunas particularidades morfológicas que nos permiten ilustrar lo que se conoce como morfología histórica, es decir, cómo la lengua va evolucionando, ¿sí? Nos permite apreciar un poco la diacronía. Ustedes hasta ahora han estudiado mucho morfología latina, morfología en el estado clásico, insisto. Ahora vamos a ver algunas formas arcaicas y me parece interesante ir viendo estas sutilezas porque incluso cuando cursen historia de la lengua o gramática histórica, van a ver que estos conceptos les van a venir muy bien para entender la lógica de la diacronía de una lengua. Pero hay una tercera razón, creo yo, por la cual este texto es particularmente interesante y tiene que ver con, digamos, el componente cultural, ideológico que lo sostiene, en sintonía con lo que ustedes ya vienen leyendo a partir de Tito Livio y a partir del artículo acerca de las relaciones de género en la antigüedad. Digo, este es un texto que lo van a poder relacionar mucho con estos otros que estoy mencionando, ¿sí? Para entender no solamente la codificación textual que aparece aquí de estas relaciones de género, sino también para entender cómo esas relaciones de género están traduciendo o están reproduciendo al mismo tiempo relaciones de fuerza de poder. Bueno, hecha esta introducción, vayamos al texto. Verán
entre paréntesis, que se trata de un texto escrito en verso. Es un epitafio en verso, ¿sí? Es decir, una inscripción funeraria y sepulcral en forma de verso. Es un texto poético, quiero decir, y responde a determinado esquema métrico. Si vamos al primer verso, dice: Hospes quod deico Paulum est, hasta ac pelege. O pelege también se puede leer mejor, porque está en rigor es breve. Bueno, tenemos 3 verbos en esta oración: pelege, hasta, est. Perdón, hay un cuarto verbo justamente que es deico. Acá aparece el primer rasgo arcaico, ¿no? Porque este deico, ¿sí?, corresponde al verbo dico. Es decir, vamos a apreciar un primer arcaísmo que es la simplificación del diptongo ei en i. Esto es algo que se repite bastante en muchas palabras de la lengua latina, ¿sí?, que tienen en un estado arcaico el diptongo ei, y ese diptongo después se simplifica o se disuelve en la vocal i. Este hospes es un vocativo, ¿sí? Se refiere en este sentido al caminante, al viajero. Es decir que, fíjense, el epitafio se está dirigiendo a alguien. Es decir, es un epitafio parlante. Acá tenemos un yo lírico, que es el epitafio, y tenemos un destinatario de este poema, que es el hospes, el viajero, el caminante. Es decir, el que pasa por ahí, por esa calle, y ve un sepulcro, y este sepulcro interpela a toda aquella que pasa por allí. Entonces, en tanto vocativo, esto es un adjunto. Bien, acá tenemos un quod, que en rigor se trata de un pronombre relativo, ¿sí? Esto ustedes todavía no lo vieron, lo vamos a ver en latín 2. Introduce acá una proposición relativa, ¿sí?, que está sustantivada, ¿sí? Funciona como un sustantivo todo esto, ¿sí? Lo encierro entre paréntesis. Es una proposición relativa sustantiva. Esto lo vamos a ver con detalle en latín 2. Bueno, aparece acá, es lo que digo, significa. Quod deico o quod dico es lo que digo, esto que digo, ¿sí? Sintácticamente, en tanto sustantivo, es el sujeto, ¿sí?, de esta oración. Tiene un predicado, el verbo est, que ustedes ya conocen, y un predicativo subjetivo. El adjetivo paulum, ¿sí?, que significa poco, en realidad es el paulum es el diminutivo, ¿no?, del adjetivo, o sea, es poquito en realidad. Está en neutro, en género neutro, porque está concordando a través del verbo con un sujeto que es una estructura subordinada. Entonces, como esto no es una sola palabra que tiene un género determinado, sino una estructura sintáctica, la concordancia va por el neutro. Y después tenemos 2 imperativos. Esto tampoco ustedes lo vieron, también es tema de latín 2. Pero bueno, lo explico simplemente o de un modo sencillo. El imperativo, ¿sí?, el modo de la orden, en la segunda persona del singular, que es lo que tenemos acá, se forma con la raíz del verbo más la vocal temática o vocal de unión, es decir, el tema de infectum. El tema de infectum solo, sin desinencia personal o con desinencia personal cero, mejor dicho, es la segunda persona del singular del presente del modo imperativo. Esto con más detalle lo vamos a ver en latín 2, acá simplemente lo adelanto para poder entender este texto. Sí, un coordinante ac. Como el sujeto es tácito, porque es segunda persona del singular, tenemos un sujeto distinto para estos 2 verbos que para est, cuyo sujeto es quod deico.
Si tenemos más de un verbo con sujeto distinto, como ustedes saben, tenemos una oración compuesta, ¿sí? Entonces, técnicamente, acá hay una primera suboración desde hospes hasta est, suboración 1, y desde hasta pélegue, suboración 2. Hasta acá lo que dice es viajero, caminante. Lo que digo es poquito. Detente y lee. ¿Sí? O detenete y lee, si lo quieren traducir con nuestra variante dialectal. ¿Sí? Es decir, está interpelando al que pasa o a la que pasa por ese camino. Detenete y lee esto que estoy recitando. Por eso digo que es un epitafio parlante. Eso también es muy interesante desde el punto de vista de las condiciones de enunciación, ¿no? El siguiente verso dice: Eic est sepulcrum au pulcrum pulcrae feminae. Bueno, acá tenemos muchas cuestiones interesantes para ver. Este eic, fíjense otra vez, este eic corresponde a un adverbio que es el adverbio ic. ¿Sí? El mismo fenómeno, ¿sí?, de un diptongo arcaico ei que se estandariza después en ic. ¿Sí? Ustedes en el diccionario, vale decir, no encuentran eic. El Vox, el diccionario, es un diccionario de latín clásico. No tiene atestiguadas o registradas las formas arcaicas. Lo mismo con deico. No encuentran deico, encuentran dico. ¿Sí? Vale aclarar que esto es un texto que estamos viendo y trabajando de manera conjunta. Yo no voy a esperar que ustedes, a partir de un texto desconocido que por primera vez leen, identifiquen arcaísmos. Pero sí que reconozcan estos que estamos explicando en el marco de esta ocasión. Bien. Acá está el verbo est nuevamente, núcleo del predicado. Y acá tenemos el sujeto, ¿no? Sepulcrum au pulcrum pulcrae feminae. A ver, eic significa aquí, ¿sí? Es un adverbio de lugar. Técnicamente es, si le quieren poner un nombre, es un ubi. Y todo esto es el predicado, ¿no? Aquí está, o aquí se encuentra. Aquí hay también. ¿Qué cosa? Un sepulcro. Este es el núcleo del sujeto. Ahora, este sepulcro tiene un adjetivo, pulcrum. Y delante del adjetivo pulcrum, en neutro, que concuerda con sepulcrum lógicamente, está esta partícula de negación au. Esta partícula de negación au, a diferencia de non, se utiliza para negar adjetivos. Non niega verbos, au niega adjetivos. Es decir que esto está construido de esta manera. Esta partícula de negación, bueno, circunstancial de negación no se le puede poner porque no es un circunstancial. Recuerden que el circunstancial es una función propia de un modificador verbal. Y acá no hay un verbo, hay un adjetivo, pulcrum. Entonces le podemos poner partícula de negación para salir del paso, o hay una denominación un poquito más fina que es índice de polaridad negativa, que se puede utilizar para toda partícula, para toda palabra que componga o que, mejor dicho, denote una polaridad negativa. Pero bueno, con partícula de negación alcanza. Lo importante es entender que au es la palabra que en latín se utiliza para negar adjetivos. Entonces está vinculada con pulcrum. ¿Sí? Que es el núcleo entonces de este modificador directo que afecta a sepulcrum. Y acá tenemos femina, es el genitivo, ¿no? El sepulcro de una mujer. Pasa que mujer a su vez está modificado por el mismo adjetivo en genitivo. Pasa que acá aparece un genitivo arcaico. Acá hay otro arcaísmo. El genitivo en ai es en la forma arcaica, es lo que después va a ser el genitivo en ae de primera declinación. Entonces las dos palabras, pulcrae y feminae, son dos palabras que están en genitivo femenino singular. Una es modificador directo de la otra. Y todo, como está en genitivo, es un especificativo. Entonces, lo que dice esta oración es:
Aquí está el sepulcro no pulcro de una mujer pulcra. Es una oración que tiene una elaboración retórica evidente. Vale decir, por un lado, que acá el adjetivo, como ustedes saben, es pulcher, que en latín clásico la grafía es con CH. Acá fíjense que la H no aparece. Esto es una grafía, digamos, arcaica o propia de las inscripciones. Eso también pasa mucho entre el latín arcaico, o preclásico mejor dicho, y el latín clásico. Puede haber cambios de grafía incluso, ¿sí? Y las inscripciones también muchas veces simplifican la grafía para facilitar el tallado, justamente, la operación del tallado. Ese trabajo manual, artesanal, quiero decir. Y por otra parte, fíjense que se repite la misma palabra en distintos casos, ¿no? Pulcrum en nominativo neutro singular, porque modifica al otro nominativo neutro singular, que es el sustantivo sepulcrum, y un genitivo femenino singular, ¿sí? Cuando esto ocurre, que está en distintos casos y están pegadas las palabras, por otro lado, esto es un políptotón, ¿sí? Un políptotón es una figura retórica, políptotón. Es una figura retórica que consiste en la repetición de una misma palabra, pero con una desinencia distinta, que es lo que ocurre aquí. Y además hay una figura etimológica, porque sepulcrum, fíjense que tiene la misma raíz que pulcrum. Así, eso es otro recurso retórico que tiene que ver con utilizar una misma raíz en palabras distintas. De alguna manera, etimológicamente, se sugiere que un sepulcro es lo que está separado, de ahí el prefijo se, lo que está separado de lo pulcro. Bueno, todo esto en este epitafio, es una genialidad realmente, ¿no? Entonces, aquí está el sepulcro no pulcro de una mujer pulcra. Nomen parentes nominarunt Claudia. Bien. Entonces, acá tenemos nominarunt, es el verbo, que está en tercera persona del plural, de un tiempo que ustedes acaban de aprender, que es el pretérito perfecto del modo indicativo de la voz activa. Pasa que la forma del perfecto es nominaverunt. Nominaverunt. Lo que acá cayó es esta secuencia we, esta sílaba we. Esto es muy frecuente, se trata de un perfecto sincopado, ¿sí? Es frecuente en poesía que aparezca perfectos sincopados por una cuestión métrica, es decir, para que encaje la palabra en el esquema métrico. Es un recurso del poeta, ¿sí? Y acá este epitafio recurre al perfecto sincopado, ¿sí? En lugar de nominaverunt, dice nominarunt. Pero bueno, es la tercera persona del plural del pretérito perfecto. Bien. El sujeto es parentes, que es el nominativo masculino plural, y después todo el resto es predicado. Y el predicado tiene un objeto directo que es nomen, ¿sí? Le pusieron como nombre Claudia, es la idea, ¿no? En realidad el objeto directo es Claudiam, al revés, ¿no? Y el predicativo objetivo es nomen. Claudia como nombre, ¿sí? La llamaron Claudia como nombre. Literalmente dice eso, ¿no? Nomen parentes nominaverunt Claudiam, ¿sí? Los padres la llamaron Claudia o le pusieron Claudia como nombre. Si no quiere traducir muy literalmente, a recuperar este predicativo objetivo, ¿no? Nomen es neutro, nomen nominis, y ahí está el acusativo neutro singular, ¿sí? Como es un sustantivo que afecta a Claudiam, no tiene por qué concordar con Claudiam, que es femenino singular, porque dos sustantivos entre sí no tienen por qué concordar, no tienen por qué, y de hecho no concuerdan en género y número. Las únicas palabras que concuerdan en género y número son los adjetivos respecto de los sustantivos, o en todo caso algunos pronombres, con función de adjetivo, quiero decir. Bien,
Sigue el texto así. Suum mareitum corde deilexit sovo. Bien. Acá tenemos lo siguiente. Deilexit es la forma de perfecto del verbo diligo. Fíjense otra vez el arcaísmo ei, ahí. El sujeto es tácito, se refiere a Claudia. Todo el resto es predicado. Suum mareitum es una forma también suum y mareitum. Acá es maritum, marido. Es el objeto directo, ¿sí?, de diligo, que está en el perfecto, en la tercera persona del singular del pretérito perfecto, que significa querer. Supuestamente diligo es querer voluntariamente y el verbo amo es amar como por naturaleza, ¿no? Bueno, esa es una distinción que algunos diccionarios hacen. Pero fíjense cómo aparece la cuestión del marido, ¿no? Porque acá lo que se está haciendo es el epitafio de una matrona. Entonces, el texto lo que está representando son todos los patrones culturales que responden o que constituyen, mejor dicho, a la mujer modélica. Entonces, fíjense cómo todas estas ideas que aparecen en este texto las pueden relacionar, por ejemplo, con el rapto de las Sabinas, por ejemplo, con el episodio de la violación de Lucrecia, o con otros episodios que aparecen incluso narrados en la Urbe Condita, y con todo el entramado teórico que ustedes pueden leer en el artículo sobre las relaciones de género en la Roma antigua. Y por último, en este verso tenemos este corde, ¿sí?, cors cordis, corazón. Es el circunstancial de modo, con sovo, que es una forma del pronombre sus, sua, sum. ¿Sí? Acá dice en realidad suo, ¿no? Núcleo y modificador directo. Entonces, amó a su marido con todo el corazón, con todo su corazón, en el sentido de que lo amó intensamente. De que responde al modelo, ¿sí?, de matrona, de mater familias, ¿sí? Pero siempre la figura de la matrona depende de la figura, o está supeditada, está sujeta, ¿sí?, a la figura de el pater familias, ¿sí? Es alieni iuris, recuérdense de estos términos jurídicos, porque la condición de mater familias es una condición jurídica en la Roma antigua. Y en el verso siguiente viene el otro rasgo distintivo que la convierte ahora sí en matrona, porque si está casada es uxor. Para que sea matrona tiene que darle hijos legítimos a su marido. Natos duos creavit. Bien, otra vez la tercera persona del singular, del pretérito perfecto, del modo indicativo de la voz activa, el mismo sujeto tácito de antes, todo el resto es predicado, y el objeto directo de un verbo transitivo. Tuvo 2 hijos, ¿sí?, en el sentido de dio a luz, engendró, el verbo creo, con ese valor, ¿no? Tuvo 2 hijos. Orunc alterum in terra linquit, alium subterra locat. Bien, si vamos atrás para adelante tenemos el verbo locat, el verbo linquit, siempre con el mismo sujeto tácito que se viene repitiendo en todas las oraciones estas. Tenemos 2 circunstanciales para cada verbo. Acá los verbos están en tercera persona del singular del presente, linquit y locat. El verbo linquo y el verbo loco. El verbo linquo, linquit aquí,
tiene como circunstancial del lugar un ubi. In terra. Y el otro tiene un circunstancial de lugar de sub más ablativo, subterra. Aquí hay un claro contraste entre interra y subterra. Y fíjense la repetición, alterum alium. ¿Sí? Como tuvo dos hijos, a uno le pasó una cosa y a otro le pasa otra. Orunc es un genitivo plural, genitivo masculino plural. La forma estandarizada, orunc, es la forma preclásica. La forma clásica es orum. Acá se ve orum, se ve la forma de genitivo plural. Es un pronombre demostrativo, significa estos. En este caso, ¿no? El demostrativo es el demostrativo que lo van a encontrar en el diccionario como ic, aec, oc. Bueno, este demostrativo significa este, esta, esto, ¿sí? En los tres géneros. Lo vamos a estudiar con detalle el año que viene. Simplemente sepan que acá aparece un genitivo plural que modifica a alterum, este acusativo masculino singular, ¿sí? Objeto directo. ¿Sí? A uno de estos, quiere decir. Al interior, especificativo y núcleo. Y acá el otro objeto directo para el otro verbo. Es decir, que es todo predicado, un predicado compuesto, porque tiene dos núcleos, cada uno con sus modificadores, y un mismo sujeto tácito que venimos arrastrando desde el verso anterior y anterior también. Entonces, dice, a uno de estos, orunc alterum, a uno de estos, lo deja en tierra, in terra linquit. Al otro lo coloca bajo tierra. ¿Sí? Fíjense que hay una cuestión muy, muy terrible y algo que horrorizaba bastante a los romanos, que es la mortalidad infantil. Y es lo que acá está contrastando en el epitafio entre interra y subterra. Y termina el texto con lo siguiente. Sermone lépido tum autem inque su cómodo. Bien, fíjense, acá tenemos muchos ablativos, ¿sí? Sermone lépido es una estructura de ablativo. Inque su cómodo es otra estructura de ablativo. Cada estructura de ablativo tiene un sustantivo, sermone, y un modificador directo, lépido, inque su cómodo. Y después tenemos un tum, que es un adverbio, ¿sí? No sé cómo sale tiempo, puede ser, y autem, una conjunción, un nexo coordinante. Ahora bien, todo esto es una estructura que supone un verbo que está omitido, un verbo elíptico, el verbo est. Es decir, que es un predicado, ¿sí? Pero hay que reponer un verbo que está omitido. Cuando falta un verbo, lo más frecuente, el verbo elíptico más frecuente es el verbo sum. El sujeto es tácito y sigue siendo Claudia. Ahora, ¿por qué esto es tan ablativo? Porque acá lo que tenemos es lo que se conoce como ablativo de cualidad. Es un uso particular del ablativo, ¿sí? Se traduce con preposición de más término en castellano, y que lo que está en realidad connotando es justamente una cualidad de este sujeto, ¿sí? Cuando hay un verbo est, en realidad acá lo que tenemos es un predicativo subjetivo. Pasa que este predicativo subjetivo está articulado como un ablativo de cualidad. Es un uso particular del caso ablativo, que insisto, también esto será visto con más detalle en Latín 2, pero está bueno que empiecen a ver que esa caja o esa tabla, ese cuadro introductorio acerca de los usos básicos de los casos latinos, bueno, empieza a, digamos, a desestructurarse, ¿sí?
y aparece un ablativo con función de predicativo, ¿sí? Porque es un uso particular del ablativo para indicar la cualidad de un sujeto, en este caso. Y se traduce con preposición de más término, ¿no? Entonces, de conversación agradable, sermón elépido, ¿sí? Ella es o ella era, suponemos el verbo sum elíptico, ¿sí? Lo podemos suponer en presente o en imperfecto, ¿sí? Pero literalmente dice de conversación agradable y además de andar apropiado, ¿sí? Son las dos de caminar o de movimiento apropiado, inquesu cómodo, ¿no? Bueno, son dos ablativos de cualidad también. Digo, la traducción la pueden reponer un verbo, era de conversación agradable y además de andar apropiado, o directamente pueden traducir el ablativo de cualidad sin verbo sostenido en la elipsis verbal que hay en latín, se puede sostener en castellano y se entiende perfectamente. Y por último, bueno, fíjense el último verso, ¿no? Porque acá también aparecen elementos culturales que tienen que ver con la mujer modélica, ¿no? Domum servavit, objeto directo y núcleo del predicado. Lanam fecit, ¿no? Cuidó la casa, hizo lo que tenía que hacer. Recuerden que la mujer estaba destinada al trabajo y al cuidado al interior del hogar, intramuros. El varón era quien salía extramuros justamente para trabajar la tierra o entrar al ejército, ¿sí? Y acá las dos actividades fundamentales de la mujer, ¿sí? Cuidó la casa, hizo la lana, es decir, tejió. Recuerden qué hacía Lucrecia, ¿no? Acá aparece la referencia al lanificium. Hay otro texto que les va a permitir establecer relaciones con todo esto, que es el texto de Cantarella. Yo lo subí, si no me recuerdo mal, que se llama Pasado Próximo. Hay un capítulo sobre todo esto, y van a encontrar, de hecho al comienzo de ese capítulo, esta cuestión del lanificium. Y acá, bueno, retoma la palabra o vuelve la primera persona del singular del yo lírico, ¿no? Dije, núcleo de predicado, habei, vete. Habei es una forma también de imperativo, y este diptongo ei también después termina en i. La forma clásica es abi, segunda del singular, del presente, del modo imperativo, de la voz activa. Modo imperativo. El otro verbo, ¿no? Núcleo del predicado bueno, son una palabra. Entonces, el último verso completo dice: cuidó su casa, observó su casa en ese sentido, tejió, literalmente hizo la lana, pero significa tejió, he dicho, dixi, vete, habei. Ahora te puedo decir, ahora puedes seguir tu camino, ¿no? Le está hablando al hospes. Fíjense que hay algo hasta como circular, ¿no? En el epitafio, porque comienza con un vocativo y termina con un imperativo, ¿sí? Dos apelaciones claras a la segunda persona, ya sea el vocativo en el primer caso, ya sea el imperativo en el último. Bueno, hasta acá entonces